las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Queridos hermanos, estamos en vivo nuevamente en nuestro programa Zapato de Encuentro, en el año de Cristo Rey, que el 11 de diciembre se cumplen 100 años de la encíclica Las Primas. Pues bien, ahora vamos a tener un programa súper especial. Cristo reina en sus mártires, hoy en Oriente, como todos lo saben, aunque más por las redes que por los medios sociales, ¿no? Hemos invitado al padre Luis Montes, que vive en ese lugar de Oriente, ¿no? El padre Luis Esteban Montes, del Instituto del Verbo Encarnado, nació en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, Argentina, llamado Darregueira, el 9 de diciembre de 1969. En 1988 entró en el Instituto del Verbo Encarnado en San Rafael, Mendoza, Argentina. Así como el padre Romanelli también es del Instituto del Verbo Encarnado y está padeciendo también esta tremenda guerra, ¿no? Ayudando a sus semejantes, no quieren que se vaya y él tampoco se quiere ir, por supuesto. Igual pasa con el padre Montes, que hace tantos años que está aquí. Realizó los votos perpetuos del año 23 de noviembre de 1994. La memoria de Alberto Miguel Agustín Pro, un mártir, ¿no? Jesuita, sacerdote, patrono de los sacerdotes de dicho instituto, o sea, de nuestro instituto. El 29 de junio de 1996, solemnidad de los santos Pedro y Pablo, recibió la ordenación sacerdotal. Ese mismo año, 1996, a la edad de 26 años, el padre Luis Montes parte para su primera misión en Orcas, Palestina, lugar que, según la tradición, el rey Salomón escribió el libro sacro Cantar de los Cantares. Tuve la oportunidad, cuando había más paz, de estar yo ahí. En el año 2003 es elegido provincial de Medio Oriente, cargo en el que se desempeñó durante 7 años en Egipto. En el año 2011 fue destinado a Irak, donde permaneció 10 años. En Irak estuvo 5 años como párroco en la Catedral Latina de Bagdad. Después fue vicario del obispo latino para el Kurdistán iraquí en Erbil y posteriormente secretario del obispo. Desde algunos años viene dando charlas en varias partes del mundo sobre los cristianos perseguidos, principalmente en Irak. Dirige los Facebook Amigos de Irak, o SOS Cristianos en Siria, y San Juan Pablo Magno, que también es otro de nuestros patronos.
Ha dado clases de filosofía, teología, ecumenismo y diálogo interreligioso en casas de formación de nuestro instituto. Actualmente se encuentra temporalmente en el Líbano ayudando a refugiados. Bueno, 2 palabras ahora. Muy bien. En la mañana del 3 de febrero de 1994, la fundadora de las Misiones de la Caridad, Santa Teresa de Calcuta, más conocida como la Madre Teresa de Calcuta, intervino ante la clase dirigente estadounidense en el Desayuno Nacional de Oración que se celebra cada año en Washington, D.C., donde asistieron el presidente Bill Clinton, la primera dama, Hillary Clinton, etcétera, etcétera, etcétera. Allí dijo: la amenaza más grande que sufre la paz hoy en día es el aborto. Si aceptamos que una madre pueda matar a su propio hijo en su seno, ¿qué impedirá que nos matemos unos a otros? ¿No? Dijo esto, ¿no? La amenaza más grande que sufre la paz, que así empezó, ¿no? Con el aborto, quizás no, o no, pero hace mucho. Y ahora estamos en guerra por todos lados, estamos viviendo un tiempo casi que todos los medios de comunicación tratan de ocultar o no decir la verdad, ¿no? Es el tiempo donde reina la cultura de la muerte. Proféticamente lo dijo así esta gran santa, ¿no? La cultura de la muerte hoy especialmente reina en Oriente. Últimamente en Gaza, en las últimas noticias que hemos escuchado, ¿no? por las redes, ¿quién no ha visto la devastación terrible ahora? Más de 60.000 muertos. O usar el hambre como arma de guerra para matar a miles de niños, a mujeres, bombardear hospitales, y especialmente ahora el templo de Gaza, atacar a mujeres indefensas, a miles de cristianos y no cristianos también. El gran genocidio de Gaza, lo vuelvo a repetir, el gran genocidio de Gaza. ¿Quién lo puede negar? Es realmente satánico. Yo digo siempre, quien está a la cabeza de todo esto debe estar sin duda poseído por el demonio, ¿no? Bueno, hermanos, ahora sí, pero no solo Gaza, quería decir también, sino todo Oriente y todo el continente africano, qué cantidad de mártires, ¿no? Ya que nosotros solo nos enteramos por las redes más que por lo oficial, puesto que los que deberían informar, la verdad, no solo son serviles de los que manejan el mundo del dinero y el poder, cuyos hilos invisibles son movidos por el horrible ser de las tinieblas. Por eso mismo, para que nos informe de la situación real, hemos invitado al padre Luis Montes, que ahora sí estará con nosotros. Ahora sí. Con ustedes, ahora sí les presento al padre Luis Montes. Y lo ponemos inmediatamente en el aire. Querido padre, buenos días. Discúlpame un rato que tuve problema con las redes. Siempre están los demonios de las redes. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Ahora sí. Podemos... Un segundo, por favor. No sé si me escuchabas. Capaz que estaba en silencio o no. Escuchaba, sí. Escuchaste la introducción, ¿verdad? Sí, señor. Ah, bien, bien. Ah, perfecto. Quería saber si estaba bien, si se escuchaba. O sea que comenté todo lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, etcétera, pero en el fondo es eso, ¿no? Bueno, ahora sí. Querido padre, por fin te tenemos con nosotros. ¿Estás bien de salud? Mucha gente preguntó por vos. Estoy muy bien ahora, sí. Fue justo ese día
Caí en cama, no poder ni levantar, pero ya estoy bien. Qué grande. Qué alegre verte, padre Luis Montes. Igualmente, Agustín, tanto tiempo. Parece que tenemos un poco de delay. Sí, hay delay, sí. ¿Qué va a ser? Bueno, te pido que por favor, ya que te presenté, que nos cuentes un poco o bastante del real martirio, ya que estamos en el año de Cristo Rey, ¿no? Que Cristo reina sobre todo en sus mártires, que son los confesores de la fe, y sobre todo en ese oriente tan ocultado como vos nos has dicho tantas veces, ¿no? Ahora queremos que lo descubres, que levantes el velo y nos cuente todos los que se pueda contar. Bueno, yo recuerdo, para empezar les cuento esto, no es el comienzo del relato, pero es una cosa que me impresionó mucho y habla mucho del título que has elegido para esta charla, ¿no? Cuando el Estado Islámico es derrotado, finalmente en Mosul y la llanura de Nínive, el ISIS, después de 3 años de terror, pude viajar a Karakosh. Karakosh era la ciudad cristiana más grande de Irak. O sea, hay ciudades muy grandes en Irak, pero ciudades puramente cristianas son pocas. Y esta tenía unos 60.000 habitantes. Cuando yo llegué parecía un pueblo fantasma porque el ISIS se acababa de ir, pero la gente no había vuelto todavía. Las casas de los cristianos quemadas, muy notable eso, distinguir cómo uno podía darse cuenta que casa era de cristianos y las poquitas casas que eran musulmanes porque las de los musulmanes no las habían quemado. O sea, cuando se fueron hicieron todo el daño que pudieron. Y recuerdo haber entrado en la iglesia, la Inmaculada, en Karakosh, una iglesia muy grande, muy linda, que había sido desecrada. Tenía las paredes quemadas, todos los bancos quemados, amontonados, no había ni una imagen sana, todas las imágenes rotas, los libros habían sido quemados, muchos tirados en el piso, pisoteados, orinados, los cálices, todo fue una cosa espantosa lo que hicieron. Y claro, cuando uno entra en un lugar así, recién que habían partido, ¿no? Uno puede percibir el odio de esa gente que en definitiva odian a Jesucristo, y como odian a Jesucristo, odian a su iglesia, y odian a los cristianos, y odian los libros litúrgicos, y odian las imágenes nuestras, odian a la Santísima Virgen María. En el patio, por ejemplo, había una imagen de la Virgen Grande y la utilizaban para practicar tiro, estaba totalmente agujereada. Y así era todo, ¿no? Y recuerdo muy patente cuando entré allí, no había luz, por supuesto, estaba, ¿cómo se llama? Pueblo sin ningún servicio, había sido totalmente destruido. Y cuando entré así en la iglesia, oscura, bueno, todo quemado, todo desacrado, ¿sí? Lo primero que me vino a la mente fue percibir eso, ¿no? Percibir ese odio de esta gente a todo lo que es de Cristo. Y era un sentimiento prácticamente palpable, ¿no? Porque era demasiado. Pero lo que era más importante que eso, que era muy triste de ver, lo que sufrió la iglesia, lo que sufrieron los cristianos, lo que sufrieron la gente en general, pero particularmente los cristianos, porque había uno de especial. Al margen de eso, digamos, por sobre ese sentimiento de palpar el odio, ¿sí? Había una cosa que era mucho más fuerte, y era cómo Cristo triunfaba, cómo Cristo le había dado fuerza al pueblo cristiano iraquí. O sea, nosotros sabemos de 120.000 personas que huyeron para seguir, por el simple hecho de querer seguir siendo cristianos. No estamos hablando todavía de los mártires, ¿no? Los asesinados y la gente torturada, simplemente gente que huyó. Y no tenemos ninguna constancia de alguien que haya traicionado a Jesucristo para salvar la vida. Y entonces, a pesar de todo ese odio y de esa destrucción y ese caos y ese poder de las armas, sin embargo,
los corazones cristianos permanecieron fieles. Y ni hablar todavía más de aquellos que fueron torturados para ser cristianos. Yo he hablado con un hombre, por ejemplo, recuerdo que estaba en el campamento de refugiados en Bagdad, que había sido torturado durante 2 semanas, tenía las marcas de la tortura. Y lo único que le decían es que lo iban a dejar torturar si se hacía musulmán. Y él, bajo ningún punto de vista, lo podía aceptar eso. O sea, Cristo le daba fuerza a gente normal como nosotros, gente común, con sus defectos, sus virtudes, pero también sus defectos. Les dio la fuerza para soportar lo absolutamente heroico. Les dio la fuerza para hacerlos triunfar del mal. Les dio la fuerza para mantenerse firmes en la fe. Nosotros sabemos de gente que le ponían el rifle en la cabeza y decían Islam o muerte. Y la respuesta era siempre la misma, ¿no? Yo soy cristiano, hagan lo que tengan que hacer. Y todavía más duro le ponían el rifle en la frente al niño de 10 años para hacer apostatar a su padre. Todo es más duro que te pongan el rifle en la frente a uno, ¿no? Pensar que lo hacen al hijo de uno. Y la respuesta es siempre la misma. Somos cristianos, hagan lo que tengan que hacer. Por eso es que, y ni hablar de los incontables mártires, por eso es que realmente Cristo triunfa. Y los mártires reinan con Cristo para siempre, a pesar de la crueldad de los asesinos, de los terroristas, de los yihadistas, de los islamistas. E incluso los cristianos comunes, que simplemente huyeron, uno en cierto modo los veía reinar. Yo iba a los campamentos de refugiados y ellos me podían estar contando durante media hora todo lo que le había pasado, cómo había abandonado el pueblo, cómo les disparaban, cómo perdieron gente en la familia, cómo les saquearon todo lo que tenían porque se fueron sin nada, cómo sufrieron tanto, cómo llegaron a Erbil, que es un lugar donde podían tener cierta seguridad, pero no tenían quien los reciba, así que la gente se eligió no al ejército, no a la policía, se eligió directamente los cristianos a las iglesias. Y las iglesias se transformaron en hosterías durante unos días hasta que se pudo proveer de otra cosa. Y cómo después sufrieron estar en la calle, y cómo sufrieron pasar hambre, y cómo sufrieron después durante meses y años estar en campamentos de refugiados, todos construidos por la iglesia. Y en esos campamentos, ¿no? Con gente tan sufrida y que lloraba tanto, sin embargo, cuando terminan de contar todo, ellos agregaban al final, Dios sabe. A pesar de haber sufrido lo indecible, confiaban en Dios y veían la mano providente de Dios. Y a sus muertos los festejaban como mártires. Y los que estaban vivos se daban cuenta de que Dios les había tenido esa misericordia de conservarlos. Y te digo, ¿no? Pero esto es literal, ¿no? Yo he visto más alegría en esos lugares que en las ciudades de Argentina o de América Latina o de Europa. Dios triunfó en sus mártires. Y hay casos absolutamente excepcionales, absolutamente excepcionales. Recuerdo una vuelta, yo vi un video de una niña, pequeñita, tendría 10 años, que un periodista, Mariam se llamaba, un periodista egipcio le hizo una entrevista en árabe, por supuesto. Ella estaba viviendo con su familia, que tenía papá, mamá y una hermanita, en un mall que no estaba terminado, donde pasaban frío, donde tenían que matar ratas todos los días. Y la chiquita esta parecía una pequeña teóloga, la verdad una maravilla la entrevista que le hicieron. Y cuando yo vi la entrevista, yo pensé, yo quiero conocer a los padres, a los papás. Los papás tienen que ser algo especial. Y después de eso lo vi al padre en un video que le hicieron. Y el tipo relataba esto, ¿no? Yo estaba en Incagua, en el mall, después de matar 10, 15 ratas para que no muerdan a mis 2 hijas, a mi mujer. Ellas se acostaban durmiendo, llorando todo el día porque estaban sufriendo. Y yo no podía dormir, me llevó el responsable y sentía esa dificultad para dormir. Y cuando pasan 1, 2, 3 de la mañana, sin luz, sin teléfono, sin nada, dice yo, me volcaba a la oración. Y yo le decía a Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué no nos proteges? Y si a los poquitos días me pareció escuchar la respuesta de Dios que me decía, esto quizás es lo que tú necesitabas. Y se me puse a pensar, y es cierto, dice, porque yo iba a misa todos los domingos, pero yo no era un buen cristiano.
Yo no pensaba en los demás, yo pensaba solamente en mí. Y era egoísta y tenía un corazón cerrado. Y cuando perdí todo, la gente que no conocía me ayudó. Y ahora que no tengo nada material, que estoy solo, abandonado, que no tengo nada, yo soy un mejor cristiano, yo estoy más unido a Jesucristo. Y dijo esta frase, ¿no? Por eso yo agradezco al Estado Islámico. Agradezco al Estado Islámico porque gracias a ellos yo ahora soy mejor cristiano. Bueno, esa conciencia de cómo Dios utiliza a los demás, a los hombres, incluso a los malvados, cómo Dios provee todo, cómo Dios cuando quiere, permite algún mal, saca un bien mayor, ¿no? Como decía San Agustín, que San Tomás, Dios es tan bueno que no permitiría un mal si no pudiese sacar de él un bien mayor. Con esa conciencia de la providencia divina, esa conciencia de la protección de Dios, esa conciencia de cómo a veces necesitamos la prueba, hace que Dios reine en aquellos que parecen débiles, que no tienen nada, que sus derechos fueron avasallados. Hace que Dios reine en sus mártires, en los confesores de la fe, en los cristianos perseguidos. Y esto es una cosa tan, pero tan, pero tan clara que uno se da cuenta que los protagonistas de toda esta situación no son los asesinos, sino los cristianos perseguidos que siguen unidos. Realmente admirable, ¿no? Hay que difundirlo porque el martirio es el triunfo realmente de Cristo, ¿no? Él también nos abrió el cielo a través de su martirio, ¿no? Exactamente. ¿Y cuántos confesores hay? Que nos cuentes así todo lo que puedas, porque en Occidente se vive muy cómodo o se vive un cristianismo muy poco jugado y hay mucho miedo. Miedo a todo, miedo al que dirán, miedo a lo que digan, qué sé yo. Hoy en día, como sabemos, hay buenos obispos y también malos y sacerdotes buenos, habemos, podemos ser todo lo que sea. Pero digo, se oculta a Jesucristo, sobre todo se tapa su doctrina y no se predica la verdad, se predica el error. Desgraciadamente Sí, también se está predicando el error y hay miedos de jugarse por Cristo cuando que es al revés, ¿no? No hay que tener miedo, estos cristianos nos dan ese ejemplo, ¿no? sí, sí. Allí nosotros veíamos, o sea, conocíamos historias de niños, por ejemplo, que iban al martirio con una sonrisa, gente que cantaba, padres que, recuerdo un video que vi de unos, conocí ellos a la familia, ¿no? Pero ellos me pasaron un CD con el video, fue una niña mártir en el atentado, gran atentado que hubo en la iglesia de Nuestra Señora de la Salvación, en, en Bagdad, el 31 de octubre del 2010. Yo todavía no había llegado, yo llegué 2 meses después, pero hablé con la mamá después, me contó la historia de su hija. La señora se salvó en el atentado, pero la hijita de 13 años fue mártir. Fue mártir por ir a misa. Así. Y, y nos contaba la entereza que tenía la hija, cómo le daba valor a ella, cómo aparentemente Dios le manifestó que iba a sufrir el martirio y ella lo aceptó. Bueno, cuando fue el entierro de esa niña, que no fue allí en Bagdad, sino en Caracol, donde ellos eran originarios, yo vi el video, ¿no? Y es una cosa impresionante porque empieza el video con una filmación del ataúd en el piso abierto y el cuerpo de la niña, ¿no? Y yo había visto una foto de la niña, era muy bonita. Y en el ataúd era difícil reconocerla porque estaba feucha, toda manchada de sangre, despeinada, estaba como la habían sacado de la iglesia ya martirizada, ¿no? Y primero me molestó, yo digo, ¿por qué no la arreglaron, la peinaron? Después digo, claro, no, esa es la sangre de una mártir. O sea, ella la están enterrando con los signos del martirio, con las heridas que recibió, con la sangre que derramó, o incluso con la suciedad con la cual estaba cubierta, ¿no? O sea, allí donde ella sufrió más, brillará más en el cielo, ¿no? Y después de esa primera filmación, que está el ataúd con ella en el piso, los hombres que están ahí levantan el ataúd y salen
de la habitación y está el resto del pueblo esperando, sobre todo las mujeres. Y cuando la niña sale, cuando sale el ataúd con la niña, todas las mujeres empiezan a gritar, pero es una cosa impresionante, uno se le pone la piel de gallina, porque no son gritos de dolor, son gritos de alegría, de triunfo. Es un grito árabe muy típico que hacen las mujeres. Por ejemplo, lo hace la madre de una chica cuando se casa. Se casa la chica y la madre, a veces en medio de la ceremonia, en medio de la misa, empieza con este grito así que no puede contener la alegría. O lo hace, por ejemplo, la mamá de un neo sacerdote cuando se ordena. ¿Sí? También en la misa misma, ¿no? Cuando termina la parte de la ordenación sacerdotal. Antes que termine la misa, la madre ya empieza a gritar de festejo. Y el obispo trata de hacerla callar, pero no la van a hacer callar, se está festejando, ¿no? Y bueno, todas las mujeres haciendo ese grito, y es absolutamente impresionante. Al mismo tiempo que lloraban a la niña, ellos festejaban a la mártir. O sea, la conciencia que tienen Claro. de que esa víctima no es tanto víctima como vencedora. En cierto sentido es víctima, pero sobre todo es vencedora, ¿no? Bueno, eso se ve permanentemente, pero se ve de un modo que es patente. O sea, el triunfo de la gracia, ¿sí? Que convierte gente débil como nosotros en firmes testigos de Cristo, en padres que perdonan a los asesinos de sus hijos con una facilidad que nosotros no tenemos cuando vamos a perdonar a alguien que nos miró feo. No, es absolutamente impresionante. Y eso se repite en distintos casos, en distintas escenas. Es como que se viviese en lo sobrenatural. ¿Sí? Yo recuerdo, por ejemplo, cosas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, una vuelta, ¿qué pasa? Yo veía que estaban muriendo mucha gente. En Bagdad, cuando yo llegué en el 2010, y durante, no sé, al menos 8 años, y había empezado antes eso, ¿no? Había 100 atentados por mes, 100 atentados por mes. Había tantos atentados que ya ni los comentábamos nosotros, ¿no? O sea, vos no le decís al padre que está al lado tuyo, ¿viste que hoy salió el sol? No, porque el sol sale todos los días. Había tantos atentados que ya ni se comentaban, ¿no? Entonces yo celebraba misa a la tarde, charlamos con la gente después y no hablamos de los atentados. Había habido 5, 8, 10. Y era un lugar peligroso, ¿no? Y la gente estaba absolutamente acostumbrada a eso. Entonces la vida tenía que seguir, ¿no? Y una vuelta yo fui al campamento de refugiados, ahí en Bagdad, el campamento de refugiados cristianos. Y con esa gente que lo había perdido todo, por una parte tristeza, pero por otra parte alegría de estar unidos a Jesucristo, y uno veía esas pequeñas acciones, esas pequeñas cosas de cada día, y uno decía, esta gente, pero es como que viviese en un ámbito distinto del nuestro. Era gente como nosotros, ¿no? Gente con sus fallas, sus falencias, pero había pequeñas anécdotas que uno veía, decía, o sea, lo de San Pablo, ¿no? ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Del amor de Cristo? La aflicción, el peligro, el hambre, la espada. Y ellos habían sufrido cosas que nosotros sufrimos, como nos dice San Pablo también a nosotros, todavía habéis derramado la sangre en la defensa de la fe. Muchos de ellos sí la habían derramado, ellos, parientes. Y sin embargo, aún en cosas, pero la verdad son anécdotas tan pequeñas que a veces uno se sorprende, ¿no? La alegría de estar vivos, la alegría de ser cristianos, la capacidad de perdonar, la capacidad de amar, la paciencia, la confianza en la providencia. Uno ve cómo Dios los transformó, cómo la gracia triunfó, cómo entendieron lo más importante, cómo se desapegaron de las cosas de la tierra. Y eso, la verdad, es para nosotros los que estamos allí solamente ayudando, que no sufrimos lo que ellos sufrieron. Era una prédica, ¿no? Yo recuerdo una vuelta, me dicen, un periodista, ¿cómo hace usted para predicar el perdón ante gente que ha sufrido tanta injusticia? Y mi respuesta siempre era la misma, ¿no? Yo no tengo que predicar el perdón acá, ellos me predican el perdón con su ejemplo.
O sea, no necesitan ni escucharme. Una madre que perdona a las que le secuestran a los hijos, a la hijita, y cuando le preguntan si lo ha perdonado, se sorprende por la pregunta, como diciendo, sí, yo soy cristiana, le dice, diciendo, ¿sí? un, un hombre en el campamento de refugiados que le digo, me llegan muchos mensajes por el Facebook, amigos de Irak, de gente que los apoya. Uy, muchas gracias, gracias por nosotros, muchas gracias, muy contento. Y los admira a usted. Pero me mira así, dice, nos admira, ¿por qué? Y porque ustedes perdieron todo con tal de seguir siendo cristianos, ¿no? Y me mira así con cara rara, como diciendo, sí, pero eso es normal, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar de ser cristianos? En Occidente hay gente que oculta que es cristiano, católico, a veces no tiene miedo de rezar en público, se avergüenza ante sus compañeros, tiene miedo de defender una doctrina de la iglesia que resulta incómoda al mundo, a veces no es capaz de proclamar que el aborto es un pecado terrible, que el divorcio va contra lo que enseña la iglesia, que las relaciones homosexuales son contrarias a la naturaleza, gente que tiene miedo de perder amigos, y estos perdieron todo y se sienten como simplemente siervos inútiles. Sí, solamente hicimos lo que teníamos que hacer. Es realmente un ejemplo, ¿no? O sea, yo recuerdo que antes había cosas que me preocupaban, ¿sí? Cuando había calumnias contra la congregación, cuando había gente que hablaba lo que no tenía que hablar, cuando había incomprensiones. Yo después de vivir todo con esa gente que ve la mano de Dios en las cosas peores del mundo, yo ahora veo la mano de Dios en cada cosa que pasa, absolutamente cada cosa que pasa. Estoy sano y doy gracias a Dios, estoy enfermo y doy gracias a Dios. El miércoles pasado, por entero, no pudimos hacerle cosas, y bueno, Dios sabrá por qué. Y así en todo, porque literalmente esa gente ve la mano providente de Dios en cada cosa que nos pasa. Y eso que nosotros tenemos que aprender a ver. Qué maravilla. Qué maravilla el amor a Jesucristo que hay, ¿no? Cuando se ama mucho a Jesucristo, como vos decís, Padre, no te importan el qué dirán, no te importan las persecuciones que tendrás. Al contrario, el amor a Jesucristo, devolverle ese amor que no estuvo a nosotros, ¿no? Tal cual. Decía San Agustín que aquel que te creó sin ti no te salvará sin ti, ¿no? O sea, el que uno hace devolviendo amor. Nuestro Señor dice, el que se avergüence del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre se avergonzará de él, de su Padre. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, Jesucristo es Dios, ¿no? Nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir lo que sea por Él. Es más, tenemos que estar dispuestos a sufrir con alegría por Él. Con alegría. Cuando habla de la persecución, nuestro Señor en el Evangelio de San Lucas, ¿sí? Al final de todo dice que cuando nos insulten, nos persigan por su nombre, digan toda clase de mentiras sobre nosotros. La expresión que usa San Lucas es muy hermosa. Él dice, ese día saltad de gozo. Yo no sé si alguna vez han visto a alguien saltar de gozo, ¿no? Yo recuerdo una vuelta a mi hermano, que estaba haciendo el servicio militar, y tenía una licencia y fue a casa, y un día ve llegar un compañero de él, no entendía por qué había llegado, y el compañero venía a avisarle de parte del jefe del batallón que su servicio había terminado, que ya podía volver a firmar y retirar sus cosas. Mi hermano estaba tan contento que en silencio, sin decir nada, empezó a saltar. Era gracioso verlo, ¿no? Porque él saltaba así, saltaba y saltaba y saltaba en silencio de la alegría que tenía. ¿Sí? Bueno, eso tenemos que hacer nosotros cuando somos perseguidos. Eso es lo que tenemos que hacer, lo dice la expresión que pone San Lucas, que dice nuestro Señor, ¿no? Ese día saltad de gozo, porque a vuestra recompensa será grande en los cielos. Entonces, uno viendo a esta gente, uno aprende eso ya con el ejemplo. Y tiene mucha fuerza cuando uno ve a alguien que lo vive y no solamente que lo predica. Es muy fácil predicar, vivirlo es otra cosa. Y la verdad que para mí ha sido una de las gracias más grandes que he tenido en mi vida sacerdotal, poder convivir con esa gente, poder ayudarlos, poderles darle la Eucaristía, poder confesarlos, estar con ellos, darle pequeños regalos, buscábamos ayuda y conseguíamos. Recuerdo una vuelta, fui al campamento de refugiados y conseguimos, se acercaba la Navidad, eran 120 familias y conseguimos plata para comprar 120 arbolitos de Navidad, así chiquitos.
la felicidad que tenían con su arbolito de Navidad, porque el arbolito de Navidad hablaba del nacimiento de Jesús, y ellos habían sufrido por ese Jesús que había nacido y muerto por ellos. Es realmente conmovedor, y uno ve eso y dice, en Occidente tienen todo, viven amargados, preocupados, estresados, sobremedicados. Y vos decís, si dejasen tantas cosas materiales que lo único que les termina trayendo es infelicidad, y se uniesen más a nuestro Señor, vivirían mucho más felices y ganarían mucho más méritos y llegarían más fácil al cielo. Por eso es que después de esa experiencia, yo esos años, la verdad que lo que uno aprende lo marca, ¿no? Y yo quisiera que todos lo aprendan, ¿no? Porque si uno sabe que Dios es todopoderoso y es todo bondad y misericordia, ¿sí? Es nuestro Padre, conoce todo, uno después lo que nos pase, ¿sí? Sea bueno o malo, ¿sí? Sabemos que Dios lo quiere o lo permite para nuestro bien y va a sacar un bien. Y cuando uno lo ve eso en el extremo, ¿no? En los mártires, los confesores de la fe, los perseguidos por la justicia, después es mucho más fácil verlo cada uno en la cosa que le pasa a su vida. Que yo ahora en este momento yo no tengo agua en la casa, ¿sí? Se acabó el agua, no viene el agua, no tenemos, hace 3 días que no hay agua, no hay para bañarse, no hay ni para lavar los vasos. Uno podría amargarse por eso, ¿no? Pero si Dios lo permitió, es para nuestro bien. Que uno puede sacar gracias de eso. Y esto es una tontera, no tener agua por 3 días, ¿no? Pero esto hay que aplicarlo a todo, ¿sí? No me salen bien las cosas, me tratan mal, me va mal en el examen, me atropellé un auto. No hay nada, absolutamente nada, que me pase de lo cual Dios no saca un bien para mí si estoy en gracia de Dios, si yo lo busco hacer el bien. Y cuando llegue al cielo me voy a dar cuenta que todas esas cosas malas, ¿sí? Que me pasaban y que me enojaban, me ponían triste, probablemente sean las que en realidad más me hayan ayudado para llegar a la gloria eterna, ¿no? Y San Pablo dice, ¿no? Tengo por cierto que los padecimientos de la vida presente son nada en comparación con la gloria. Uno reza eso, uno está convencido de eso y ya está. Vive feliz aún medio de las dificultades. Vive con la alegría que no nos pueden quitar. Nos pueden quitar todas las alegrías, pero no nos pueden quitar la alegría, ¿sí? Que se basa en la cruz. Y eso es lo que uno ve allí, lo que uno ve aquí en Medio Oriente, esos cristianos que han sufrido tanto. Qué maravilla. Qué maravilla. Y también eso ayuda mucho, como vos dijiste, Luis, al sacerdocio, a la vocación religiosa de las monjas también, porque uno ya está directamente no mundanizado al ver tanto martirio, como vos acabas de decir, realmente se quita todo tipo de mundanismo, ¿no? Se ve el mundo al revés, como San Pedro fue crucificado al revés, boca para abajo, así se ve el mundo, ¿no? Uno Claro, está exactamente. pies Exactamente, para arriba. como dice Chesterton de San Francisco de Asís, ¿no? Dice, dando volteretas para Dios se dio cuenta que la ciudad de Asís, siendo totalmente maciza con sus murallas, en realidad no es que firme, depende más de Dios, porque es como está, tú dices, colgada, ¿sí? Nosotros estamos en las manos de Dios, bajo la providencia, ¿sí? Así es. Y eso nos tiene que dar una seguridad absoluta, pero seguridad absoluta, ¿sí? No. O sea, recién no funcionaba bien el micrófono. Hay un delay, no importa. Dios de eso va a sacar un bien. Claro, No pudimos hacerlo hace 2 semanas, estuve enfermo. Dios de eso va a sacar un bien, ¿sí? claro. Y así en cada cosa. Pequeña o grande, ¿sí? Dios va a sacar un bien para mí. Exactamente. Sí. De todo. Y qué ejemplo para Occidente, esa perseverancia en el bien, y cómo ellos, como vos dijiste, vencen al enemigo, los están venciendo, pero absolutamente, porque con el martirio se vence. ¿Cuántos frutos vendrán después, no? Sí. Parece derrota y es triunfo. Es como la cruz de Cristo. Exacto. Hay una canción que compuso un compositor argentino, Maxi Largue, que se llama Soy Nazareno. Que, claro, él fue tomando la letra de cosas que escuchaba de los misioneros de Medio Oriente, que predicábamos de esto,
Y ahí en un momento, el canto, hablando del mártir, dice, déjame acariciar con mi cuello el filo de tu daga. El protagonista es el mártir, no el asesino. El asesino cree que está triunfando, cree que se está imponiendo, pero el que triunfa es el mártir. Por eso es como que el mártir le dice al asesino, déjame acariciar, ¿sí?, el cuchillo que me va a degollar, porque ese es el que me abre las puertas de la vida. Ese es el que va a hacer que yo llegue al cielo triunfador, ¿sí? Bueno, eso es muy patente, es muy clara la conciencia que tiene la gente de eso. En Siria, por ejemplo, había algunos de los jóvenes que están con nosotros, decían, que vengan los delicias acá, que vengan y nos degüellen. Y después que nos degüellen, ¿qué nos pueden hacer? ¿Nos pueden cortar en pedacitos? Bueno, que nos corten en pedacitos. Y después, ¿qué nos pueden hacer? El alma no me la tocan, ¿no? O sea, esa sobrenaturalidad, o un niño en sí, había un niño en sí que se llamaba Bruno, y una hermana le dice, ¿vos sabés, Bruno, que acá te pueden matar por ser cristiano? ¿No? Sí, dice. Ah, pero vos estás dispuesto a morir por Jesucristo. Y el chico la mira y le dice, hermana, algo hay que sufrir, ¿no? 11 años tiene ese. 11 años. No, es la gracia, ¿no? Dios triunfa en su muerte. Dios triunfa en nuestra debilidad. O sea, somos débiles, pero Dios manifiesta su grandeza haciéndonos triunfadores. Él es el que lo logra y nos premia a nosotros. Es fantástico. Qué fantástico, ¿no? Sí. Qué increíble. Como esa visión sobrenatural que deberíamos tener nosotros también en Occidente. Tenemos que tenerlo así. Y otra cosa más que siempre yo digo, ¿no? En las charlas, porque la gente me preguntaba, ¿cómo puedo ayudar? Y yo siempre decía 4 cosas, ¿sí? La primera, oración, ¿sí? Hay que rezar porque estemos perseguidos, ¿sí? Ellos están sufriendo mucho, ¿no? No hay que, por más que Dios los hace triunfar, el sufrimiento que tienen es muy grande y hay que rezar mucho por ellos. Y no solamente necesitan nuestras oraciones, ellos merecen nuestras oraciones, ¿no? Si por la comunión de los santos imaginemos todas las gracias que nos llegan a través de ellos, ¿no? Entonces, primero, rezar por ellos. Segundo, difundir lo que estás haciendo vos ahora, difundir, que se conozca. Donde yo voy, lo que yo veo es que la gente no sabe el tema. Todos se interesan, pero nadie sabe. Entonces, difundir es una obligación que tenemos. Tercero, les decía, la ayuda económica, los que puedan, ¿sí? Aunque sea poco, ¿sí? Y yo me gusta esta frase a mí, ¿no? Dice Cristo que al que recibe un profeta, porque es profeta, recibirá paga de profeta. Eso es genial, porque uno no es profeta, pero ayuda a un profeta, y Dios nos va a premiar como si nosotros fuésemos profetas. Está buenísimo. Claro. Entonces, en este caso podemos parafrasear a nuestro Señor. El que ayuda a alguien que ha derramado su sangre por Cristo, ¿sí?, va a ser premiado como si hubiese derramado su sangre por Cristo. Claro. El que ayuda a un mártir va a ser premiado como mártir. El que ayuda a un confesor de la fe va a ser premiado como confesor. Porque así de generoso es Dios. Así de generoso es Dios. Y la cuarta forma que yo siempre digo ayudar, un poco lo que vos comentaste de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo ayudo yo a los cristianos perseguidos? Y siendo santo. Porque lo que los terroristas tienen, lo mismo lo que tienen todos estos todos estos promotores de la masa asesina del aborto, es odio. Y el odio se combate con caridad. Por eso, si yo vivo mejor la caridad con el que tengo al lado, estoy efectivamente combatiendo ese odio. Puede ser que no se note, pero si fuésemos todos santos, el mundo sería un lugar mucho mejor, ¿no es cierto? Claro. Por eso es que nosotros tenemos obligación de ser santos, no solamente por nosotros, sino para ayudar a gente que lo necesita. Y para combatir todo ese odio contra la iglesia, contra Cristo, que está en los terroristas y un montón de gente que no es terrorista, asesinos de cuello blanco, ¿no? Por eso la Madre Teresa decía, el principal enemigo de la paz es el aborto. Y si una madre puede matar a su hijo en su propio seno, ¿qué impide que nos matemos unos a otros? Y por eso la misma Madre Teresa decía, ¿quieres la paz? ¿Sí? Ayuda a tu prójimo. ¿Quieres la paz? Comienza con una sonrisa. Cualquier acto de bondad que hagamos nosotros
repercute en bien de toda la iglesia y de todo el mundo. Claro. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los que estemos perseguidos? Y seamos santos. Dejemos ese miedo que no nos permite testimoniar a Cristo. Rechacemos aquella amistad que nos aparta de Cristo, ¿sí? Dejemos aquellas cosas que nos apartan de Cristo, que puede ser el dinero, el celular, el mirar ciertas cosas por televisión o por internet. Apartémonos de apartemos nosotros todas esas cosas que nos alejan del Señor. Abracemos aquellas cosas que nos acercan al Señor. Vamos a ser más buenos, ¿sí? Y eso va a ser una cadena de bienes. ¿Sí? Hoy estamos estudiando Santa Mónica, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué existe San Agustín? Por Santa Mónica. Y así tenemos que, si nosotros fuésemos santos como Santa Mónica, tendríamos hijos espirituales como San Agustín. Entonces, dejémonos de embromar, ¿sí? Dejemos aquellas cosas que nos aparten de Dios, abracemos las cosas que no nos gustan, pero que nos unen a Dios, hagamos el bien a todos, que el tiempo es corto, ¿sí? Y estamos ayudando a los cristianos perseguidos, a nuestros vecinos, a toda la iglesia, en definitiva, a todo el mundo. Claro. Qué maravilla. Especialmente en este tiempo de defecciones, digo a nivel, en fin, sacerdotal, religioso, la defección sobre todo en qué, en la doctrina, como dije, lo voy a volver a repetir, el progresismo tanto daño que ha hecho justamente porque se quiere acomodar al mundo. Y ahora, por otro lado, vemos estos mártires que para nada se quieren acomodar ni al error ni al mundo, sino que quieren vivir la misma vida de Cristo. Qué ejemplo para los sacerdotes, ¿no? Sí. Qué ejemplo para tantos religiosos que se acomodan al mundo, viviendo una vida, pensamientos mundanos, la inmanencia en vez de la trascendencia y todo eso, ¿no? Qué ejemplo maravilloso de locura de la cruz. Tal cual. Imagínate un sacerdote, por ejemplo, para no tener problema con sus feligreses, no predica algunas verdades incómodas del fe. Está siendo un mercenario que huye cuando viene el lobo, según lo que comentan los principales santos padres sobre el tema del buen pastor y el mal pastor. Que mire a los mártires. Él quiere evitarse un problema. Quiere que no lo critiquen, quiere que no le hagan problema ante el obispo, quiere que no saliera en alguna red social como intransigente. Está siendo un cobarde que mutila el Evangelio de Jesucristo por la propia comodidad. Es un mercenario y no un verdadero pastor. ¿Sí? A estos sacerdotes lo que les digo, mira a los cristianos perseguidos. Están dispuestos a perder no solo su auto, sus bienes, su casa, todas sus pertenencias, incluso los recuerdos que tiene, no solo su propia vida, no solo la vida de su propia familia. Están dispuestos a perder todo por ser fieles a Jesucristo. Entonces, miremos ese ejemplo, los sacerdotes, ¿sí? Pongámonos más en serio en nuestro trabajo de santificación, no mutilemos el Evangelio, prediquemos lo completo, ¿sí? Y bueno, así vamos a hacer mucho bien y vamos a poder ganar la corona que Dios tiene pensada para sus santos. Se minimiza el bien, como si los seres de antes, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, justamente te estaba escuchando de esta canción de este mártir que se gloriaba de que le pasen la daga por el cuello, por decirlo así. Me estaba acordando de San Ignacio de Antioquía, que le decía que por favor no impidan que los leones me conviertan en trigo suyo, no sé, algo así decía, ¿no? Sí, tal cual. Qué desprecio de la muerte. Sí, pero es que es así, es literalmente así. O sea, hay casos que son absolutamente impresionantes, pero son casos que yo hablé con los testigos directos, niños que van sonriendo al martirio. Qué bárbaro. ¿Sí? Es una cosa, ¿Ah, sí? y gente que va al martirio cantando. Cantando. Uno lee los primeros mártires, o los mártires de Nagasaki, ¿no? Esos mártires de Nagasaki que estaban crucificados, y había uno que se llamaba Luis, y le dijeron, vamos a ir al cielo, dice, y crucificado y todo, no movió así los dedos, no podía moverse nada, estaba crucificado. Movió así los dedos con tanto gozo que todos lo miraron y sonreían. ¿Sí? Bueno, eso se ve acá también. Ahora, en estos días,
Claro. No son historias que pasaron, son historias Claro. que pasaron, pasan y pasarán. Claro. O sea, es que yo recuerdo en el atentado de la Iglesia Nacional de la Salvación, que un montón de testigos, ¿no? Decían que la gente, había cristianos, estaban todos reunidos en medio de la iglesia, rodeados de bombas, y por ahí uno se paraba y empezaba a imprecar a los asesinos. Por el camino que ustedes van están yendo al infierno, buscando de algún modo llamarlos a la conversión. Y sabían que por decirle eso les disparaban y lo mataban, y no tenían problema en hacerlo. Ellos no tenían ningún problema en hacerlo. ¿De qué vale unos años más de vida, ¿sí? Si uno no es capaz de hacer el bien cuando Dios se lo pide? Claro. Santiago dice, el que puede hacer el bien y no lo hace, peca. Estoy parafraseando, ¿no? Pero es casi así. Entonces, nosotros, por ejemplo, imagínense que yo, por vergüenza ante un amigo, no le digo, no lo corrijo, porque no quiero perderlo como amigo. Es una cobardía que de la cual me da arrepentir. ¿Sí? Entonces, miremos estos mártires, miremos estos como de la fe, y no tengamos miedo. Hagamos todo el bien que podamos. No sabemos si mañana vamos a estar vivos. Claro. Hagamos el bien hoy. Y que eso es lo que está faltando en nuestra sociedad occidental, digo siempre occidente porque Occidente está realmente enferma, ¿no? Por ejemplo, Argentina, pero esto va para todo el mundo. Si nosotros venciéramos esa pared, esa barrera del miedo, y diríamos la verdad, verdaderamente la verdad, ¿cómo mejoraría todo? Porque la imaginación me hace pensar que, no, me van a hacer esto, y a veces no te hacen nada, al contrario. Y a veces sí, te cortan la cabeza, pero bueno. A veces no te hacen nada. Y si te hacen algo, saltás de gozo y listo. Claro. Y qué interesante, ¿no? O sea, respirar este aire fresco de Oriente, ¿no? Padre, te preguntaba, bueno, no solamente en Gaza, que esto ha sido satánico, pero sigue, hace mucho que viene esto, ¿no? En África también, ¿no es cierto? Hay muchos mártires, ¿no? Bueno, en África hay mártires todos los días, por supuesto. Por ejemplo, en Nigeria hace 10 años ya. Ajá. Es el país que más mártires de la iglesia. Matan cada año entre 4.000 y 5.000 cristianos en Nigeria. Todos los años. 50, 60.000 en 10, 12 años. Todos los años, permanentemente. Y el cristianismo sigue creyendo y creciendo y tienen cantidad de vocaciones. No, son un ejemplo para nosotros. Son un ejemplo para nosotros. Y eso, digo Nigeria porque es el caso el más marcado, pero pasa en tantos países de África. Claro. ¿Sí? Entran yihadistas y arrasan una aldea entera. En Pentecostés, no sé, 100 mártires, otro día 50, otro día 80 y así. 4 o 5.000 mártires por año en Nigeria, contando los otros, estamos hablando de miles y miles. ¿Sí? Es como decía Juan Pablo II. Juan Pablo II decía, el siglo XX dio más mártires a la iglesia que los 19 siglos pasados sumados. Y el siglo XXI está compitiendo con el siglo XX, ¿no? Es una cosa absolutamente impresionante. Y la gente piensa que el martirio es cosa del pasado. No, señor, pasa todos los días. Todos los días hay mártires. Todos los días hay cristianos asesinados por su fe. Todos los días hay gente que sufre. Hay cientos de miles de cristianos fuera de sus hogares por la persecución. Y desgraciadamente no se comenta para nada. Yo recuerdo un caso, ¿no? Que ya es viejo porque era en la época que yo estaba en Irak, ¿no? Había un león, un animal, un león en África que había estado en una serie, no sé qué, hasta tenía un nombre, no me acuerdo el nombre. Y un cazador americano fue y lo mató. Y fue un escándalo. Durante una semana en diarios de Argentina, en diarios de España, que son los que yo veía online, aparecían todos los días noticias. Sí, fue un dentista, qué sé yo, y la gente lo repudió. Y después sí, tal cosa y tal otra. 2 artículos por día en un diario durante una semana por la muerte de un animal. Durante esas 2 semanas, ¿sí?, murieron decenas de cristianos por ser cristianos y no salía ninguna. Estamos en un mundo enfermo en la cual la vida de un animal vale la vida que más de muchos hombres, muchos cristianos perseguidos por la fe. Es un mundo enfermo, ¿sí? Sí. ¿Y qué pasa?
¿Qué pasa? Uno puede indignarse, ¿no? Y es indignante. Pero el día del juicio viene para todos. ¿Sí? Y allí los cristianos perseguidos, los mártires, ¿sí? Serán premiados. Y los que han puesto la mirada a otro lado y se han preocupado por estupideces, en vez de las cosas importantes, y van a tener que dar cuenta. Hay gente que ciertamente no lo sabe y no es culpable, ¿no? Porque los medios lo callan, está escondido. ¿Sí? Pero, ¿sí? Nosotros tenemos que saber qué pasa y tenemos que rezar por ello y tenemos que difundir esto y tenemos que buscar hacer más el bien, porque se lo debemos a esta gente. Nos están llenando de bendiciones con todos los actos de virtud heroica que están haciendo. Claro. ¿Sí? Y nosotros se los debemos a ellos. Sí. Acá una señora, perdón, un hombre, pasa que parecía Santa Teresita ahí en el perfil. Diego Aguirre dice, deberían escribir un libro con estos testimonios para que no se pierdan. Dice, ¿estás escribiendo algo, Luis? Yo no estoy escribiendo, ¿no? Doy un montón de charlas, cuento cosas. Lo que podría hacer es grabar más cosas, porque la verdad que escribir es más complicado y bueno, yo estoy en una casa aquí en el Líbano con refugiados, gente abandonada gente de la calle, gente que está recuperando de droga y alcoholismo, mujeres frutos de sufren violencia familiar. O sea, son muchas cosas. Me estoy moviendo para conseguir fondos, o sea, ponerme a escribir todo eso está complicado, pero quizás podría hacer videos un poco más rápido para que realmente no se pierda, que después alguno en el futuro lo ponga por escrito. Pues, por ejemplo, hay una hermana que era servidora, la hermana Guadalupe, escribió el libro Volverán las Palomas. Ahí se cuentan muchísimas cosas de Siria que son realmente muy parecidas a las que yo vivo en Irak. Entonces son cosas que vale la pena conocer y leer. Sí. Acá también me pregunta Diego Aguirre si hay mártires de la familia religiosa del Verbo encarnado. Hasta ahora no, creo, pero sí confesores. Y los capellanes de monjas, ¿no? Claro. No, todavía no tenemos, pero bueno, Dios sabe. O sea, yo recuerdo cuando me fui a Irak, mucha gente tenía mucho miedo. Pero ¿qué ocurre? Dios, ya le digo, nos cuida. Y si esta niñita, ¿no? Esta niñita que yo les contaba, esta Mari, ¿no? En este reportaje, ella era todo en árabe, los de Así Prensa nos mandaron el reportaje a nosotros para que lo traduzcamos, el padre Jorge está en Bagdad, se lo tradujo, y por eso salió publicado un montón de lados, se los recomiendo. Vean, niña iraquí refugiada, Mariam se llama, y está subtitulado en español. Hay un par de clips sobre ella, muy, muy buenos, vale la pena verlo, ¿no? Y en una parte ella dice, contando que lograron escapar, dice, Allah satarna, ¿sí? Dios tuvo providencia a nosotros. Como esto salió en un montón de medios, salió en medios que odian a la iglesia, y a veces la gente escribía, sí, Dios nos cuidó, Dios los cuidó. ¿Y por qué los cuidó a todos los que murieron? ¿No? Y claro, el que dice eso no tiene fe. Dios cuidó a los que se salvaron y cuidó más a los que son mártires, porque ya están reinando para siempre y todos sus problemas se terminan. ¿Sí? Entonces, eso es la realidad que nosotros tenemos que ver. Exactamente así. ¿Sí? O sea, los mártires han triunfado, ¿sí? Nosotros triunfamos si nos mantenemos en gracia. Nosotros tenemos que saltar de gozo si somos perseguidos, ¿sí? Es lo que nos toca hacer, digamos. Ver las cosas con los ojos de la fe, sabernos bendecidos por Dios y agradecer todo lo que nos pasa. Así es. Escuchándote, estaba pensando que hoy en día en Occidente, por ejemplo, se dice muchas veces no hay vocaciones. Y justamente, bueno, en primer lugar, yo digo siempre, ¿no? Jesucristo va a mandar vocaciones cuando se enseñe la verdadera doctrina de Él, no que se la niegue, porque parece que últimamente hay algunos, inclusive de alta jerarquía, ¿no? Que niegan muchas cosas de Cristo, ¿no? Realmente es así. Y entonces por eso no hay vocaciones. Pero también no hay vocaciones
porque justamente falta ese espíritu sobrenatural de los mártires, porque Cristo dijo, el mundo los va a odiar. No, el modernismo, el progresismo, como quieramos llamarlo, quiere hacerse cada vez más amigo de ese aliado del demonio que se llama mundo, ¿no? Y por eso no hay vocaciones tampoco. Sí, 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 sí. Es tal cual. Y por eso, por ejemplo, en Nigeria está lleno de vocaciones y en lugares así están llenos de vocaciones. Mira vos, ¿Sí? ¿así? O sea, Contanos un poquito de eso. no puede haber vocaciones donde no se predica la Cristo. Fuimos salvados por la muerte y resurrección de nuestro Señor. Qué bueno. Muchas vocaciones No en hay, Nigeria, por no ejemplo. hay algo que va a tener Queremos un saber. joven, no hay nada que va a tener un joven para dejar una cosa tan hermosa como una familia y dedicarse solamente a Dios, sino es pensar en el crucificado y estar dispuestos a sacrificar las cosas más hermosas, humanamente hablando, por él. Ajá. Qué maravilla, ¿no? Acá dice Rosa, yo quiero agradecer a Rosa Luisa Di Lorenzo, la que me proveyó, porque nosotros no tenemos dinero, esta hermosa escenografía. Justo ahora la estamos inaugurando con vos, Luis. Justamente esta escenografía habla del martirio, ¿no? La sangre. Exactamente. El rojo, Exactamente. la sangre. Gracias a la señora Rosa y también al que me colocó la escenografía, el padre Raúl también, que te manda saludos. Saludos a don Raúl. Bueno, gracias por difundirse y hacer conocer el martirio de quienes dan su vida por Dios. Ahí está el verdadero cristianismo, realmente, ¿no? Ojalá que Occidente un poco se mejore de esta, como decía el padre Luis, esta enfermedad, porque es lo Bueno, más hermoso, seguir a Cristo. Y aparte, en la Cuas Primas empieza así el Papa, más o menos así, ¿no? Causa de todas las calamidades y guerras que hay por todo el mundo es justamente porque a Cristo se lo ha sacado. Sí, porque si Cristo reinaría no ocurriría esto. de tal No cual. reina Cristo, por eso mismo tantas guerras. Bueno, esto del testimonio de los mártires, una de las principales razones para difundirlos es porque esto despierta a mucha gente. Vos no tenés idea de la cantidad de mensajes que he recibido yo ¿Sí? de gente que, por ejemplo, me dice, padre, yo hace 40 años que no rezaba. Empiezo a hacerlo después de escuchar lo que para rezar porque estaba rezando. Gente que dice, yo estoy juntado, ¿sí? Pero después de escuchar a usted me decís, tengo que casarme, tengo que renunciar. Qué bien. Gente que se ha hecho bautizar, gente que se ha convertido. Una señora, me acuerdo un mensaje que me llegó por Facebook de una señora que yo no conozco, probablemente nunca la vaya a conocer, y me contaba de otra señora que yo no la conozco y probablemente nunca la vaya a conocer. ¿Sí? Y esta señora me dice, padre, quiero agradecerle porque yo tengo una amiga que estaba muy decidida a suicidarse y después de escuchar el testimonio de los mártires, cambió de idea. ¿Sí? Los mártires tienen esa fuerza. El testimonio de la sangre derramada, ¿sí? Convierte corazones y da calor a esos corazones tibios que muchas veces existen. Por eso nosotros estamos muy, muy obligados a dar a conocer. Tenemos que hacer que esto se conozca más y más porque los frutos de conversión son inmensos. Sí. Por eso yo espero en el cielo encontrarme con tantísima gente, ¿sí? Que se acercó a Jesucristo, a Qué Dios. maravilla. ¿Querés agregar algo más? Me estás escuchando, ¿no es cierto? Te escucho lo más bien, sí. No, yo vuelvo a insistir en esto, ¿no? ¿Sí? Recen por los que estamos perseguidos. Den a conocer esto, que cada uno lo comente, que comparte el video, que comente en su casa, que le comente a sus hijos, que lo comente en el trabajo. ¿Sí? Van a hacer mucho bien haciendo eso. Mucho, mucho bien. Tercero, si alguno puede ayudar económicamente, siempre viene bien. Las necesidades de acá son muy grandes. Yo estoy con refugiados de guerra, gente que no tiene nada, lo que sea. Y lo más importante de todo, sí, sean santos. Busquen vivir la caridad mejor con el que tiene al lado, el esposo, la esposa, los hijos, el vecino pesado que nos molesta. Haga un esfuerzo, ¿sí? Para hacer el bien, ¿sí? Dios premia muy, muy bien, ¿no? Y el tiempo que tenemos en esta vida es muy corto. Cuando uno vive rodeado de bombas, uno se da cuenta que
cada segundo que vive es un regalo de Dios. No desperdiciemos el tiempo peleándonos, discutiendo, haciendo daño, pensando en cosas materiales, etc. Armémonos de un tesoro en el cielo, donde no hay polilla, donde no hay ladrones, donde permanecerá para siempre. Y que Dios los bendiga a todos. ¿Sabés qué? Vamos a hacer una oración a la Virgen y te vamos a pedir la bendición desde ese lugar donde estás. Perfecto. 6 horas de diferencia. Perfecto. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ahora sí te pedimos, Padre, que nos des la bendición, por favor. Les voy a dar la bendición en árabe. Dale, por favor, eso te iba a pedir. Porque no solamente para que no se olviden de cristianos perseguidos, sino también para que recen por sus perseguidores. Ah, claro, muy bien. Aquí es gente que blasfema del santísimo nombre, porque están muy equivocados por la maldad de su corazón, por lo que tienen. Y por el camino que van, están yendo hacia el abismo. Por eso hay que rezar mucho por ellos. Si Dios transformó a unos peores perseguidores de la iglesia primitiva que se llamaba Saulo en un San Pablo. Así que pidamos a Dios que tenga piedad de ellos y nos conceda santos también entre los perseguidores. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Barakakum Allahu al-Qadiru ala kulli shay, al-Ab, wal-Ibn, wal-Ruh, al-Qudus. Amén. Muchas gracias. Recen por nosotros. Dios los bendiga a todos. Gracias. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Viva la Santísima Virgen. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.